especialista, es historiador, especialista en relaciones internacionales, candidato a decano, a vicedecano por la Facultad de Filosofías, Humanidades y Arte por la Universidad Activa, es miembro de la agrupación que encabeza la señora Rosa Garbarino, que se llama Pluralidad y Gestión. Buen día, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivari, junto a Daniel Núñez, lo saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Muy bien, buen día, un saludo a la mesa y por supuesto a todos los oyentes que nos acompañan. Le agradezco la atención, profesor Carelli. Bueno, acá estamos, como dicen algunos medios, como dice Thomas Friedman para New York Times, navegando a oscuras o a ciegas con lo que está sucediendo desde ayer en la tarde, profesor. Su punto de vista, el cañón suelto de la Casa Blanca no le importa absolutamente nada a la economía global. Y técnicamente está probando una receta nueva a los efectos de reindustrializar los Estados Unidos, y para eso claramente no le importa nada lo que pase fuera de los Estados Unidos o qué impacto pueda tener esta medida. Fuera y dentro de los Estados Unidos, hay que decir. Es decir, dentro de los Estados Unidos también va a tener un impacto muy grande, que inicialmente se puede pagar con un proceso inflacionario incluso, ¿no? El hecho de que se dejen de importar productos por los altísimos gravámenes que se les está colocando a algunos países y a otros no. Recordemos de que todos los países han recibido este tipo de, podríamos llamarle, sanciones comerciales a los efectos de equilibrar la balanza comercial negativa que tienen los Estados Unidos, y a los países a los que menos gravámenes ha aplicado lo ha hecho en un porcentual del 10%, ¿no? En el caso de los países de la región de América del Sur, que incluye la Argentina, que han recibido ese tipo de trato, ¿no? Ahora ya han despertado algunos memes y algunas risas, ¿no? Porque entre los lugares sancionados hay una isla vacía de la Antártida, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente se han tomado medidas generalizadas, y pienso yo que esas medidas generalizadas después se van a ir revisando caso por caso y balanza comercial por balanza comercial, podríamos decir. Profesor, obviamente por los cambios horarios, los distintos horarios en el mundo, todas las bolsas asiáticas cayeron, lo está haciendo fuertemente Wall Street, seguramente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también va a caer. Vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio acá, que es lo que nos tenía en alerta hace un par de días atrás, o viene desde los primeros días de marzo. Pero a ver, ¿por qué Estados Unidos ayer está aplicando esta sanción, estos aranceles? Pero a ver, el mundo entero, es decir, o por lo menos el bloque europeo, China, sus dos vecinos o socios principales comerciales, como es Canadá y México, hoy les respondían. Hoy se puede desatar también una guerra arancelaria, una guerra comercial, en donde casi todo el mundo va a estar contra Estados Unidos. En la época en que Saddam Hussein gobernaba Irak, tenía un canciller, sí, que era un cristiano. Efectivamente. Un cristiano que se llamaba Tarek Aziz. Aziz, efectivamente. Era extremadamente hábil para las relaciones internacionales, para tratar de ubicar a Irak en el mundo. Incluso cobró más notoriedad en la época de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Tarek Aziz era un cristiano que hablaba 8 idiomas y tenía un refrán que decía que él había impuesto, ¿no? Él se lo había impuesto a sí mismo y lo imponía en la política iraquí, en la política exterior iraquí, que decía: es urgente esperar. Bien. Yo creo que en este momento es urgente esperar, porque este tipo de sanciones generalizadas no se van a poder sostener en el tiempo, no solo por los procesos inflacionarios internos que se están generando, sino que muchas empresas de capital estadounidenses se están viendo fuertemente perjudicadas. Antes de la apertura de los mercados, en los mercados de preapertura, ya habían caído las acciones de empresas estadounidenses que producen en el exterior, como el caso de Nike, ¿no? Claro, Nike, efectivamente. Industria del calzado. O marcas de productos de electrónica de Estados Unidos radicadas
que tiene fábricas radicadas en el sudeste asiático, por ejemplo, en China también. Es decir, que las empresas estadounidenses son las que más están sufriendo en este momento el impacto y el posible proceso regresivo que tenga la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto no solamente impacta a los países que comercian con los Estados Unidos, sino a las propias empresas locales que se van a ver, en el hecho de tener que tomar una decisión acerca de qué hacen, ¿no? Si vuelven a los Estados Unidos y vuelven a producir en los Estados Unidos, que es lo que está exigiendo Donald Trump, o mantienen su política actual de buscar lugares donde producir que sean de muy bajo coste de mano de obra, porque en definitiva eso es lo que estas empresas han realizado. La industria automovilística también va a sufrir bastante, porque recordemos que muchos de los vehículos que se producen en México van a los Estados Unidos, así que habrá que ver qué va a pasar con eso. Canadá y México son los principales socios comerciales de Estados Unidos. En tercer lugar está China, el primero y segundo son Canadá y México, y son los que están sufriendo el mayor impacto de las sanciones. Estados Unidos lo que pretende es equilibrar sus balanzas comerciales y no convertirse simplemente en el destino de los productos. Esto está muy claro, este es el objetivo de esta riesgosísima medida que se está tomando. Y bueno, ahí es urgente esperar, ¿no? Hay que ver si esto trae oportunidades en el sentido de decir, bueno, las empresas argentinas que exportan a los Estados Unidos, que tienen un gravamen menor del solo el 10%, quizás se vean beneficiadas con la medida, considerando que van a competir con países que tienen gravámenes mayores, podríamos decir, ¿no? Entonces el aluminio argentino con un gravamen del 10% es bajo con respecto al aluminio que podría penetrar de otras partes del mundo, que va a tener gravámenes más altos todavía. Entonces hay que ver si esto realmente termina siendo un impacto para la industria argentina o al contrario, con el tiempo se puede ver un ligero beneficio. Un ligero beneficio, no estoy hablando de un beneficio absoluto, ¿no? Un ligero beneficio porque, bueno, quizás el aluminio de Argentina y de Brasil que ingresa a los Estados Unidos compite con el de México o el de la Unión Europea en algunos casos, en algunos cortes, y esos van a tener menor poder de competitividad frente a lo que Argentina y Brasil pueden ofrecer. Claro, teniendo en cuenta que la Unión Europea creo que le puso un arancel del 25% a todo lo que es la Unión Europea, ¿no? Es una barbaridad. Ya habló Donald Trump en el transcurso de la mañana de hoy y creo que manifestó, dijo que la cirugía terminó. El paciente sobrevivió, se recupera y será mucho más fuerte. El presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje en medio de esta jornada negativa para las bolsas del mundo. Asia sufrió fuertes pérdidas y se replican también en Europa. Mientras se aguarda la apertura en Wall Street, varios países definen medidas que van a tomar como respuesta contra Estados Unidos. Esto nos lleva también a decir de que ya abrió justamente, ¿no?, lo que es la Wall Street y lamentablemente nuestro riesgo país aumentó 5.07 y ya está nuevamente muy cerca de ahora los 900 puntos en 867 puntos básicos, lo cual no es una buena noticia para los argentinos, ¿no? Como todo proceso económico, habrá que esperar las próximas horas para que, digamos, se adquiera cierta calma y se evalúe más tranquilamente los sucesos de la mañana de hoy. Por ejemplo, en la apertura de los mercados, YPF había ganado 5 puntos porcentuales y se había crecido 5% en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, hay que ir evaluando, hay que ir esperando y viendo cómo esto va a impactar. También hay que ver cómo va a ser el impacto dentro de la economía de Estados Unidos y si la opinión pública de Estados Unidos, que hoy apoya, cuidado con esto, que hoy apoya a Trump, mayoritariamente la opinión pública no ve con malos ojos este proceso de lo que Trump está realizando. Hay que ver si después va a querer soportar sobre el lomo, digamos, de su esfuerzo, su trabajo y su sacrificio, un proceso inflacionario.
que ese proceso inflacionario puede ser mayor o menor dependiendo de los productos que quieran adquirir. Claro. Entonces, también tiene que ver mucho cómo va a ser el acompañamiento de la opinión pública con respecto a este fenómeno que estamos viendo de mañana de hoy, de caída generalizada de los mercados, de cierto temor e impacto a escala planetaria, con caída de las acciones fuertemente en las bolsas de valores de Japón, de China, de Hong Kong, porque claro, los productos orientales que tenían en los Estados Unidos a su principal mercado, su principal destinatario, son los más castigados por este tipo de sanciones, porque en definitiva estos gravámenes se trata de eso, de sanciones comerciales. Pero las bolsas de los países de América del Sur, no digo que tienen que celebrar bajo ningún punto de vista, pero dado que el impacto en esta región va a ser infinitamente menor comparado con lo que van a sufrir Canadá, México, Japón, China, digamos, Unión no da para Europea. celebrar. Claro. La Unión Europea, por supuesto, no da para celebrar, pero da para ser cautos, podríamos decir, ¿no? Es decir, como decía Asís, es urgente esperar. Profesor, lo llevo al plano de la Argentina con su relación con el mundo. Hoy el presidente Milei se encontraría con Donald Trump, no en una visita oficial, porque Weinstein no ha logrado una visita oficial. Se van a ver las caras en Mar-a-Lago, ahí en Palm Beach, para la entrega, se van a autopremiar unos con otros. Parece mentira, lucha contra la libertad, porque no hay nada más proteccionista que lo que está haciendo Donald Trump. Es lo más antiliberal que puede haber, ¿o no, profesor? Sí, pero bueno, este premio, el Make America Great Again, creo que es el premio, ¿no? Hagamos a América, en el sentido de Estados Unidos, más grande. Lo va a recibir Milei al premio, pero yo creo que las preocupaciones de Milei en este momento pasan por otro lado, ¿no? Pasan por ver si la justicia de Estados Unidos lo va a investigar o lo va a considerar un partícipe necesario en el vaciamiento de la moneda Libra, Sí, claro. la moneda virtual Libra. Yo creo que la preocupación de en este momento del presidente argentino, de Milei, van en ese sentido, ¿no? Yo creo que por supuesto él va a recibir este premio, continúa convirtiéndose en una figura, si ustedes quieren, legendaria en el contexto de los movimientos conservadores en el mundo. Es lo que está logrando Milei, ser más conservador que liberal, también está logrando Milei, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que la gran preocupación de Milei en este momento es afianzar lazos con Trump, afianzar vínculos con Trump, a los efectos de que Trump pueda de alguna forma también limitar el accionar de la justicia estadounidense en el marco de la investigación de esta moneda, que probablemente Milei no tenga nada que ver con el vaciamiento de la moneda Libra, pero el solo hecho de haber proporcionado su rostro, Claro, de haber promocionado una moneda, claro, ese solo hecho ya lo puede de alguna forma terminar involucrando con la causa, ¿no? Es muy improbable que podríamos decir de que Milei esté al tanto de la maniobra de un vaciamiento de una moneda virtual, los riesgos de las monedas virtuales. Pero en el contexto de la justicia estadounidense puede ser visto como un partícipe necesario o como una figura que podría haber estado al tanto del potencial vaciamiento. Con respecto al Fondo Monetario, profesor, el apoyo de Trump o de Estados Unidos para la aprobación del crédito de este nuevo programa para la Argentina por parte del fondo, ¿qué tanto pesa? Si bien es parte de los 5 países que tienen poder de otorgar, pero y vetar también, es decir, de no otorgar un programa a los países miembros, a los socios. Estamos hablando que Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania y Francia, tengo entendido, profesor, que son los que de alguna forma están en el directorio o en la mesa chica, ¿no? Sí, dos cosas. Sí. En mi opinión, ¿no? La primera, creo que lo que está pasando con respecto al tema de las sanciones y de este terremoto a escala planetaria con respecto a la economía global, nada tiene que ver con el potencial y casi pareciera inmediato otorgamiento del préstamo del Fondo Monetario de la Argentina. Es decir, una cosa no va a de alguna forma impactar en la otra. Y por otro lado es absolutamente esencial el apoyo de Estados Unidos, el vínculo con Estados Unidos, el vínculo con Trump, porque
porque la Secretaría General del Fondo la manejó desde la fundación misma del fondo los Estados Unidos. Es decir que en definitiva no es el presidente del fondo el que termina definiendo cuáles son las políticas del fondo, sino la Secretaría del fondo. Estados Unidos nunca puso un presidente en el Fondo Monetario, pero termina siendo quien toma las decisiones porque es el mayor aportante al Fondo Monetario Internacional y porque maneja la Secretaría del Fondo. Esto lo sabe cualquier país que tiene vínculos con el Fondo Monetario, por lo que yo entiendo de que el solo hecho de que Milei se encuentre con Trump y hable en 2 segundos es también un recordatorio inconsciente de decir, mira, acá estoy, acá vine, nos están aplaudiendo los dos, recordá que me tenés que dar una mano con el fondo, ¿no? No obstante eso, no recordemos que, bueno, quien está responsable del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, ya hizo declaración en el transcurso de las últimas horas manifestando de que era lógico o ve lógico que justamente la Argentina pida el desembolso de el 40% del crédito que le va a dar justamente el Fondo Monetario, que supuestamente es de $20.000 millones. También hay una congresista, una senadora norteamericana que exigió así, ¿no?, al presidente de Estados Unidos o justamente a los representantes que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional a través justamente del Tesoro de Estados Unidos, que le den $15.000 millones de estos 20.000 que le van a prestar, lo cual implica que explícitamente ya está el apoyo norteamericano, ¿no? Está el apoyo norteamericano, yo creo que por eso decía que hay cierta inmediatez en lo que se viene, que es el préstamo del fondo, que bueno, el gobierno argentino ha deslizado que la ayuda sería de 20.000 millones y que espera que así sea. Bueno, es fundamental, ¿no? Es fundamental el encuentro de Trump y Milei si se llega a producir, no porque hablen necesariamente del tema, sino porque el solo hecho de verse, decíamos antes que se corte la comunicación, el solo hecho de verse ya es bastante recordatorio para Trump que tiene que seguir apoyando a Milei, ¿no? La región de América del Sur, más allá de los liderazgos de cada uno de los países, algunos corridos a la izquierda, como el caso de Chile, como el caso de Brasil, o como el caso del petróleo venezolano, otros corridos a la derecha conservadora, como el caso argentino, paraguayo, no ha hecho diferencia en el contexto de las sanciones, porque las sanciones se han aplicado de forma genérica y por regiones, ¿no? Entonces, a la región le correspondió una sanción, un gravamen del 10% de aumento en sus productos que van a exportar a los Estados Unidos. Profesor Daniel, ¿tenés no, le decía que esto es una información que habla de último momento y dice que el efecto Trump justamente pega duro a los mercados. Los bonos argentinos y los ARS se derrumban en Wall Street un 7%, lo cual es mucho, un valor del 7% del derrumbe, que probablemente se pueda menguar en el transcurso de la jornada o en los próximos días, ¿no? Esto de que suben y bajan los bonos, ¿no? Sí, no hay nada más cobarde que los mercados, creo que dijimos al principio de la nota, y probablemente este sea un reflejo inicial de aquello. Claro. Hay que ver cómo termina la jornada, los bonos. Por lo general, cuando se va terminando la jornada, siempre que no hay un cierre anticipado de la jornada, porque ustedes saben que en Estados Unidos hay un límite para la caída de los activos financieros y de los bonos, ¿no? Claro. Pasado cierto límite, la jornada se cierra automáticamente para evitar un crack. El terror, exactamente, el temblor y el terror de los mercados, como bueno, lo aprendieron a partir del crack del 29. Efectivamente. Entonces, hay que ver, y bueno, por lo general, y como consecuencia de la práctica o de la existencia de esta medida de cierre de mercados, es que tenemos el hecho de que por lo general cuando se van acercando el cierre de la bolsa también se van menguando la animosidad, ¿no? Se van perdiendo los miedos y se va recuperando cierta sensatez. Por eso es muy natural, al menos en los últimos años, de que las bolsas sobre el cierre de la jornada recuperan valores. Y más o menos cierran a la suba o a la baja, pero en una situación un poco menos
sísmica, podríamos decir, claro, que lo que se pueden haber movido durante la jornada. Habrá que ver si eso ocurre también en la mañana de hoy. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que son más o menos las prácticas que se han ido claro, sí, sí. produciendo en las bolsas de Estados Unidos. Y digo las bolsas porque ustedes saben de que los productos están diferenciados por bolsa. Sí, claro, efectivamente, sí. Yo le hago la última de mi parte y tiene que ver justamente con la República Argentina y que es justamente esta gran incertidumbre que hay en nuestros mercados, fundamentalmente con el valor del dólar, que el dólar está en una condición desigual con respecto a otros productos, en fin. El dólar está barato, dicen algunos economistas y expertos en materia económica en la República Argentina, con una sangría, lamentablemente, a excepción de la última jornada, que fue el día lunes. El día martes que logró comprar un puñadito de dólares de todo lo que ha perdido en las últimas 15 jornadas. La República Argentina ha perdido más de 1.400 millones de dólares vendiendo, interviniendo en el mercado y, el martes logró comprar un poquito más de 50 millones de dólares. Tal vez esta incertidumbre nuevamente pueda lograr con esto que ha pasado en Estados Unidos, con esto que es el Día de la Liberación, de acuerdo a lo que manifiesta Donald Trump, vuelva nuevamente a haber un remesor en el movimiento del dólar y tenga que salir el mercado o el gobierno argentino o el Banco Central argentino a intervenir en el mercado? Yo creo que van ese escenario puede pasar perfectamente, pero no necesariamente por lo que ocurre en Estados Unidos, bien, sino por esta percepción local de que el dólar efectivamente está más barato. Claro. O sea que no creo que estén asociadas ambas cosas, pero creo que el fenómeno se puede seguir produciendo. Claro. También creo que el gobierno va a hacer absolutamente lo imposible por sostener este dólar, porque lo que menos necesita en el marco de un proceso eleccionario, donde por ejemplo se le vienen ahora ya muy cerca las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Entonces en el marco de un proceso eleccionario lo menos que necesita es que se les dispare el dólar, y ni siquiera que se les dispare, sino que entre en un proceso de cambio flotante de la moneda que puede significar una suba hacia arriba del dólar, porque todo esto tiene un impacto en la inflación. Y el gran éxito económico que el gobierno tiene para ofrecer, más allá de los números del INDEC, que indican que en el segundo semestre del año pasado ha disminuido considerablemente la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Según los números del INDEC, a la clase media argentina que te define el voto, el gran triunfo económico que le puede exhibir es, miren, hemos controlado la inflación, y para eso siguen necesitando que el dólar no se mueva de lo que ya está ahora, ¿no? Claro. En 1.300 creo que el dólar... sí, promedio. Entonces, me da la impresión, de que van a mantener esta política en la medida que lo puedan hacer y de que reciban el apoyo y el préstamo del fondo, a menos que ese préstamo venga con fuertes condiciones con respecto a una intervención en el mercado cambiario. Van a seguir intentando mantener un dólar a este precio, ¿no? 1.400, 1.300, se les podrá escapar a 1.400, pero creo que van a hacer un esfuerzo, al menos hasta después del proceso eleccionario, para sostener el dólar todo lo que se pueda. Le hago dos últimas consultas, profesor. Ayer fue 2 de abril, se conmemoraron 43 años de la recuperación momentánea, temporal, por parte de la Argentina hacia la soberanía de las Islas Malvinas, hacia nuestras Islas Malvinas. Y habló el presidente y habló de los Kelper. ¿Escuchó el discurso? Porque luego de hablar de una especie de autodeterminación, de escuchar a los isleños, salieron críticas, incluso hasta de su propia vicepresidenta, profesor. Sí, yo creo que es el riesgo que se corre al hablar, digamos, ¿no? Al tener que hablar, y por ahí que esos discursos no estén lo suficientemente revisados, podríamos decir. Porque al decir que quiere que Argentina se convierta en una potencia económica para que los Kelper elijan pertenecer a la Argentina y no a Gran Bretaña, automáticamente les está otorgando poder de decisión a los Kelper, ¿no? Es decir,
Recordemos que de acuerdo a lo que establecen las Naciones Unidas, los kelpers son una población alóctona, es decir, una población implantada en las islas, y no son una población local específica en sí misma. Claro. Por lo tanto, de acuerdo al derecho internacional, no tienen poder de decisión los kelpers, es decir, solamente pueden decidir su destino las poblaciones cuando son autóctonas, no implantadas. Entonces, ese discurso de Milei se leyó como diciendo, bueno, le está dando la razón a los británicos en el sentido de decir que los kelpers pueden tomar decisiones con respecto a su destino. Su autodeterminación. A su autodeterminación. Ese sería el error del discurso de Milei ayer. Yo creo que lo hizo en el sentido de decir, bueno, vamos a ser una potencia tan grande, vamos a tener un destino manifiesto en el sentido estadounidense tan positivo a lo largo de la historia que se nos viene encima, que van a querer ser todos argentinos, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa posición que él tiene en el discurso, leído diplomáticamente termina significando que los kelpers tienen poder de decisión. Que recordemos que la guerra de Malvinas no se detuvo cuando vino Alexander Haig a negociar a la Argentina en sus 2 viajes, o el intento diplomático por frenar el conflicto realizado en el mes de mayo de 1982, cuando ya la guerra estaba desatada, por parte de Fernando Belaúnde Terry, el presidente de Perú, que llevó adelante una especie de negociación tripartita entre Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas, digamos, ¿no? Entonces ese intento de negociación de Alexander Haig y de Fernando Belaúnde Terry fracasaron los dos, porque Gran Bretaña colocaba en el marco de las condiciones el deseo de los kelpers, ¿no? Y Argentina tachaba de cada una de las negociaciones precisamente esa decisión que los kelpers podían tomar, porque consideraban que no podían tener decisión porque el derecho internacional no los asistía y porque lógicamente iban a pedir seguir formando parte de Gran Bretaña, no tenía nada que ver con la Argentina. Entonces, ahí estaría, podríamos decir, la frase desafortunada de Milei, en donde él, al contrario, él quiso con esta frase resaltar el destino manifiesto que se les viene a los argentinos y terminó redundando en un perjuicio en el marco del reclamo argentino en el Atlántico Sur. No obstante, algún cambio en la política internacional con respecto al Malvinas tiene que tener la República Argentina, porque no hemos logrado absolutamente nada de aquel 2 de abril del 82. Es más, ahora tenemos una isla fortalecida totalmente en materia armamentista por parte de Inglaterra, y hay otras formas de tratar de pelear y lograr justamente esto que a mí entender, tal vez erróneo, que quiso decir el presidente Milei en el día de ayer. Una de las formas también de tratar de recuperar la isla es colonizándola, ¿no? Mandando a argentinos allá, tratando de que de alguna u otra forma sean aceptados por los kelpers, que vayan a trabajar, que vayan a hacer a Argentina al propio lugar, ¿no? Y es muy difícil, porque en ese caso, ¿a quién encuentra para que, bueno, tener ese destino, podríamos decir, ¿no? De que se vayan a vivir a las islas, qué tipo de trabajo, tendría que ser una colonización forzada y de alguna forma subsidiada por el gobierno argentino, digamos, podría ser un mecanismo, pero un mecanismo de difícil aplicación, porque además sería inmediatamente denunciado por Gran Bretaña. Acá el tema es que todas las políticas que se han aplicado han fracasado, la política de acercamiento que realizó Di Tella bajo efectivamente, pero perdón, lo paro ahí, profesor. Desde mi punto de vista, y voy a contradecir a mi compañero que dice que no se ha logrado nada, creo que en los 90 por lo menos se logró que los argentinos pudiesen volver a entrar a las islas, ¿no? Está bien, te firman el pasaporte, tenés que ir con pasaporte. Y se logró el levantamiento de sanciones internacionales contra la Argentina, que venían desde la época de la Guerra de Malvinas. Recordemos que estábamos muy cerca de la Guerra de Malvinas. Cuando Menem llega al poder habían pasado solo 7 años del conflicto y Argentina sufría todavía las sanciones internacionales, porque recordemos que para nosotros las Malvinas son Argentina y es algo que hemos aprendido en la escuela. Pero el mundo en ese momento, nos percibió como una potencia agresora en nuestro intento de recuperar las islas, ¿no? Costó mucho que Argentina instalara en las Naciones Unidas y de a poco a escala planetaria
la idea de que estábamos retomando derechos, digamos, ¿no? Recuperando lo que nos pertenecía. En ese momento la lectura que el mundo realizó, que la opinión pública de Estados Unidos, donde se asientan las Naciones Unidas, tuvo, es que nosotros habíamos invadido las islas y que por lo tanto éramos una potencia agresora. Claro. Exactamente lo contrario de lo que los argentinos sentimos con respecto al archipiélago. Claro. Yo creo que la política de Menem lo que sirvió fue para minimizar daños, ¿no? Argentina tenía fuertes sanciones internacionales en todo sentido, no había logrado reequipar sus Fuerzas Armadas después de los daños que sufrió como consecuencia del conflicto del Atlántico Sur. Entonces, bueno, hubo un intento de reinserción de Argentina, un intento exitoso, entiendo yo, de reinserción de Argentina en el mundo, de reequipar de alguna forma las Fuerzas Armadas, mínimamente, aunque sea, y bueno, y un intento de acercarse al menos a los Kelper, ¿no? Claro. Algún tipo de acercamiento lisonjoso a los Kelper, que creo que un poco tiene que ver con el discurso que empleó Milei ayer, ¿no? Acercarnos a los Kelper, mostrándole que la Argentina de los 90 es Argentina del 1-1, es Argentina que había cambiado su faceta económica y política con respecto a la etapa anterior, podría llegar a ser atractiva para los propios Kelper. Yo creo que se acerca más un poco lo de Milei a esa mirada de los 90. Después, la llegada del kirchnerismo, el kirchnerismo lo que hizo fue enfriar completamente cualquier vínculo de acercamiento con las islas, más allá que se han mantenido los viajes para excombatientes, para familiares, ¿no? Visitar los cementerios de las islas y demás. La política del kirchnerismo tampoco, con esa frialdad y ese endurecimiento, tampoco logró mucho, ¿no? Entonces, las políticas van a fracasar siempre y en todo momento de Argentina con respecto a las Malvinas, a menos que Argentina se convierta en una potencia regional con capacidad disuasoria. Claro. Recién en ese momento, cuando Argentina tenga una verdadera capacidad disuasoria, Gran Bretaña se va a sentar a negociar. Antes de la guerra de las Malvinas, en 1981, dentro del gobierno británico de Margaret Thatcher, del gobierno conservador de Thatcher, había muchos funcionarios que sostenían de que no había que entrar en conflicto con la Argentina. Efectivamente, el Police Office. Claro, y lo más conveniente era entregarle las islas a los argentinos. Lo paro ahí. De entrega por la idea era, efectivamente, yo tenía entendido que era 70 años, profesor. No, la idea, bueno, por lo menos lo que yo podía leer en algunas fuentes, los británicos hablaban de entregarle las islas a los argentinos por un lapso de 99 años, bien, pero que a cambio de eso, capitales argentinos y británicos llevaron adelante de manera conjunta la explotación económica de las islas, ¿no? La búsqueda de petróleo, etcétera, los permisos de pesca, es decir, bueno, no lleguemos a un conflicto, minimicemos todo tipo de daño económico, llevemos adelante una explotación conjunta del archipiélago, le demos el manejo del archipiélago a la Argentina. Con la guerra de Malvinas, en el marco de la primera solución que propone Panamá, porque justo a Panamá le toca, en el momento de la guerra de Malvinas, a Panamá le toca formar parte del Consejo de Seguridad. Claro. Se cortó. Bueno, estaba muy bien, muy buena la explicada. No, me quedaba una preguntita porque, a ver, sí, bueno, y habría que lo que se logró también, que ya nadie lo reconoce, pero el profesor es historiador, lo que se logró también es que... Ahí está, ya lo tenemos. Lo tenemos nuevamente el profesor Carelli. Decía, ¿no? Decía que en el marco de la guerra de las Malvinas también estuvo en boga lo que sería la solución que Panamá ofreció para el conflicto. Panamá formaba parte del Consejo de Seguridad en ese momento de las Naciones Unidas, le tocaba en suerte formar parte del Consejo porque no es miembro permanente, los miembros permanentes son las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese marco, Panamá llevó adelante una propuesta en donde que después fue abrazada incluso por las Naciones Unidas como la solución panameña del conflicto, en donde se hablaba de un manejo de un gobierno tripartito, efectivamente, para las islas, ¿no? Argentino, británico y de las Naciones Unidas, ¿no? Como una forma de evitar la guerra, que bueno, después terminó siendo inminente, pero esto implicaba que Argentina retirara la totalidad de los efectivos que tenía en las islas, que Gran Bretaña no enviara la flota al Atlántico Sur o pegara la vuelta a la flota en el camino, porque se envió el 5 de abril la flota, 3 días después de la invasión, y en ese contexto desmilitarizar la zona y colocar este gobierno compuesto por
las Naciones Unidas, Argentina y Gran Bretaña, que insisto fue una solución que también se podría haber abrazado, pero que los británicos por todas las formas posibles, una vez que tenían la flota en el mar, sabían que iban a ganar la guerra y bueno, ya no necesitaban procesos de mediación, podríamos decir. Y era una necesidad imperiosa en ese momento de Margaret Thatcher, que no tenía un gobierno muy bien visto, inclusive su perfil era muy bajo, y luego de la guerra volvió a tener una imagen positiva muy elevada, justamente, ¿no? Y de tener un conflicto muy fuerte con el sector minero, efectivamente, totalmente el carbón, los gremios vinculados a la extracción del carbón mineral. Claro. Y recordemos que en Argentina había un proceso exactamente similar. Peor, me animo a decir, que eso es para, exactamente, es de esquizofrénicos, ¿no? Porque, a ver, 2 días antes, claro, exactamente, te molieron a palo y después a las 48 horas lo estabas vitoreando exactamente. Habla de la adolescencia de la sociedad argentina, ¿no, profesor? Y habla de mucha inmadurez por parte de la sociedad argentina. Y habla de mucho cinismo por parte de Margaret Thatcher de utilizar un conflicto que le vino servido para mejorar su imagen política, ¿no? Relanzar su gobierno y mantenerse en el poder, porque esto le sirvió para eternizarse durante bastante más tiempo en el poder británico, ¿no? Por último, profesor, ¿cómo vamos con la campaña proselitista, teniendo en cuenta ya el día sábado pasado a 12 meses, no, perdón, a 2 meses de las elecciones, justamente en la Universidad Nacional de San Juan? Usted es candidato a vicedecano, acompañando a la señora Rosa Garbarino en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, una muy buena candidata. Ambos son muy buenos candidatos, usted lo está demostrando, un historiador, un hombre que nos ha desburrado e ilustrado con todo esto que está pasando en el mundo hoy y con lo que es justamente la gesta de Malvinas que se vivió en el día de ayer. ¿Cómo va la campaña? Bueno, nosotros entendemos que la campaña va muy bien, digamos, ¿no? Por supuesto, como toda campaña termina siendo dura, porque, bueno, de alguna manera no somos el oficialismo, en el sentido de que no tenemos el poder político en este momento, ni manejamos la institución, ni podemos usar los espacios de la institución tampoco. Yo recuerdo que este oficialismo, el actual, en la campaña anterior prometió que iba a eliminar todos los cargos simples de la facultad a los efectos de ganar la elección, cosa que por supuesto era absolutamente imposible de hacer, pero que quizás mucha gente creyó. Por supuesto no se eliminó ningún cargo simple, sino que por el contrario crecieron, y ahora se están prometiendo mejoras de cargos que no se van a producir, que es absolutamente imposible que se produzcan mejoras de cargos en la situación actual de la universidad. Así que yo creo que uno de los pilares de nuestra campaña es decir la verdad, decirle a la gente cuáles son los escenarios posibles, cuáles son las cosas que queremos mejorar y con qué fondos queremos mejorar esa situación, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento hablar con cada uno de los estamentos y mostrarles la importancia que ese estamento tiene para la reconstrucción de la facultad, creo que es absolutamente esencial y clave, ¿no? Retomar, por ejemplo, el dictado de las diplomaturas para los graduados que están trabajando en el medio es esencial para una institución como la facultad, porque le permite recopilar la información que el medio nos puede proporcionar y de esa forma saber cuáles son las necesidades, qué carreras crear y avanzar hacia una educación absolutamente bimodal, es decir, presencial o virtual, para aquel que requiera la educación virtual, tanto de carrera de grado como posgrado. Es algo que se viene y que si no lo tomamos como que es lo inminente, vamos a quedar retrasados con respecto a lo que están llevando adelante universidades privadas del país, donde han avanzado ferozmente hacia la virtualidad, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir sufriendo el impacto de las pérdidas de alumnos. Además, la Facultad de Filosofía particularmente está perdiendo muchos alumnos porque se están creando profesorados provinciales, entonces tenés que competir con profesorados provinciales, tenés que competir con universidades virtuales o bimodales que ofrecen muchas ventajas si vos optas por la virtualidad. Entonces creo que corremos el riesgo de que algunas carreras comiencen a desertizarse, ¿no? Es decir, a tener cada vez menos alumnos y a tener planteles de docentes bastante engrosados, con escasa cantidad de alumnos, como pasa ya en algunas carreras de las facultades sociales. Así que
creo que hay que avanzar en el debate, hay que dar el debate de estos temas, involucrar a los docentes de que no se pueden creer en promesas vanas, vacías de contenido, absolutamente impracticables, y que en realidad lo que tenemos que hacer es colocar sobre la mesa el verdadero debate acerca de qué facultad queremos para el futuro. Profesor, le damos las gracias por su atención, por su tiempo, por habernos explicado tan bien el contexto internacional, haber charlado de Malvinas y obviamente charlar un poco de la propuesta de pluralidad y gestión. Gestión sobre todo, que creo que la palabra gestión es lo que se viene para todas las universidades públicas. Empezar a autogestionarse y cómo generar recursos ante un contexto de un gobierno que evidentemente por lo menos va a restringir probablemente más el presupuesto para las universidades. En definitiva, utilizar el ingenio, como dijo Ricardo López Murphy en el 2001, ¿no, profesor? Y agudizar el ingenio sí puede ser, pero también acompañar en la lucha con respecto al sueldo de los docentes, podemos decir, ¿no? Que es lo más atrasado. Los fondos para el funcionamiento de la universidad han sido garantizados, pero el sueldo docente ha quedado bastante retrasado, y esto hace que los docentes tengan que buscar horas en otras escuelas, en otras universidades, ¿no? Yo en la campaña anterior en que fui candidato a decano hice la propuesta de que se les permitiera a los docentes de la universidad aumentar su cantidad de horas en la universidad, de 40 a 50. Claro. Si igual el docente puede llegar a tener 50 horas, 40 en la universidad y 10 en el nivel medio. Es decir, hay muchos docentes que podrían optar por aumentar su carga horaria en la universidad y disminuirla en el nivel medio, no pasaría absolutamente nada, y tendríamos incluso un saneamiento de instituciones como el DAMSU, como la obra social de la universidad. Claro. Creo que es algo que hay que, si nos toca ganar, llevarlo también a la consideración y al debate en el Consejo Superior. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por toda esta explicación tan amplia que nos ha dado acá en los Cronistas de la Mañana en la gente de Radio Ala. Muchísimas gracias y que profesor. tenga un muy lindo día. Igualmente para ustedes, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el profesor Eduardo Carelli charlando con los Cronistas de la Mañana, 11 horas 9 minutos. Perdón, Tony, vamos a la tanda.